Estamos hablando de reformas para nuestra iglesia local. Uno de los temas que me ha parecido necesario compartir es sobre la familia. Por lo tanto, esta pregunta, o más bien este tema, yo lo inicio con una pregunta. El título es una pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la familia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la familia? Esta es entonces nuestra tercera predicación y vamos a estar abordando este tema. Lo cierto es, iglesia, que la familia ha sido un blanco histórico del enemigo desde el jardín del Edén, ¿no? Satanás entró allí en la forma, ¿no?, de esta serpiente para traer la mentira a Eva y a Adán, y durante todo el resto de la historia de la humanidad esto no ha sido distinto. Hay un ataque feroz en contra de la familia y de hecho en los últimos años vemos cómo está la intención de borrar incluso por completo lo que por siglos se ha entendido que es una familia. ¿Okay? Estamos nosotros en esta escena donde hay un asalto frontal en contra de la familia, el matrimonio, y cómo este ha sido constituido por Dios. Quisiera plantear entonces tres preguntas que vamos a resolver Dios mediante en el relato bíblico. La primera es cuáles fueron las características de la primera familia que Dios instituyó. Lo segundo es cómo afectó la intromisión del pecado a la familia. Y tercero, cómo debe afectar Cristo a través del nuevo pacto nuestras familias. Van a ser las tres preguntas que con la ayuda del Señor vamos a resolver esta mañana. Le pido que cierre sus ojos y podamos orar juntos antes de seguir adelante. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en humildad venimos delante de ti como iglesia local para pedirte que tú nos puedas hablar, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu guía, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Que todo argumento que se ha levantado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, sea absolutamente descubierto y destruido, Señor, por el poder de tu palabra, cuando ésta sea expuesta, Señor, esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a estar en Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. ¿Cuáles fueron las características de la familia que Dios instituyó en el jardín del Edén? Dice el texto: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? En Génesis 1, en los versículos que acabamos de leer, vemos la creación del hombre desde una perspectiva amplia. Se refiere a la creación tanto del hombre como de la mujer. ¿Okay? Aquí está hablando de la creación tanto del hombre como de la mujer. Dicho eso, tenemos que resaltar o destacar lo que se dice en el versículo 27, y es que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que el hombre y la mujer, o el hombre como género, ¿no?, como género absoluto, incluyendo hombre y mujer, estén hechos a la imagen de Dios? Bueno, la imagen de Dios en el ser humano se entiende desde dos puntos de vista, dice un estudioso: su esencia y su función. En cuanto a su esencia, sugerimos que la imagen de Dios nos habla de la capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Dios nos ha estampado algo que nos permite entablar una relación íntima con Él. En ese sentido tenemos la imagen de Dios, a través de una comunicación verbal y también a través de pactos que la Biblia nos relata. La imagen en términos de función se alcanza a ver en que Dios colocó al ser humano en la tierra como su representante ante toda la creación. ¿Sí? Dios colocó en este escenario al hombre, a Adán, como un representante delante de todo lo creado, y lo puso, como vamos a ver posteriormente, a juzgar. Además, poseer la imagen de Dios, el ser humano recibió el privilegio y desafío de reinar sobre la creación. En ese sentido, entonces, es que tenemos la imagen de Dios. Este es un elemento adicional que lo distingue del resto de la creación. Vale decir, los animales, las plantas y cualquier otro ser vivo
Esto es distintivo de nosotros los seres humanos. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Primero, nos podemos relacionar con Él de una manera en que un animal no puede. Y segundo, tenemos la responsabilidad de gobernar lo que Dios ha hecho de la manera en que los animales no pueden. Somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos una responsabilidad sobre la obra de Dios. Esto es en el origen, ¿no? Tendría que ser a nuestra semejanza, según nuestras palabras. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque alguien podría decir, bueno, entonces somos como Dios. No, no somos como Dios. Esto quiere decir que estamos hechos a la conformidad de Dios, pero no somos un duplicado exacto. No somos un duplicado exacto, no somos como mini dioses, no somos como dioses pequeños, sino más bien tenemos estos distintivos particulares que Dios imprimió en nosotros y que también están en su naturaleza, en lo que Él es. Si avanzamos, ¿no?, y pensamos, tenemos que recalcar esta idea, hermanos. En la creación original, donde no había pecado, el hombre y la mujer tienen este valor único dado por Dios, que han sido hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, son iguales en dignidad. Jesucristo murió para redimir a hombres y para redimir a mujeres. No hay una creación de segunda categoría, como puede afirmar la doctrina del machismo, ¿no? No hay una creación de segunda categoría en la mujer. Pero durante el desarrollo de esta predicación vamos a recordar, o quizás usted por primera vez va a saber, que si bien estamos equiparados en dignidad, pues estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios también ha establecido tareas, roles distintos para hombre y para mujer, ¿sí? Una cosa no contradice la otra, y es allí donde muchos tienen problemas. Una cosa no contradice a la otra. Somos iguales en dignidad, pero con distintas funciones que Dios nos ha dado. Dios le dio en el texto que acabamos de leer a ambos la tarea de ser fructíferos, de multiplicarse, de ejercer dominio. Y es evidente que Adán no podría multiplicarse por sí solo. Necesitaría de Eva para hacerlo. Verso 28 dice, Dios los bendijo y dijo, sean fecundos, multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También para el trabajo, ¿no? Hay una palabra acá, el trabajo no es una maldición producto del pecado. Eso es una doctrina muy católico-romana, decir que que el trabajo es producto de la caída. No, acá vemos que Dios le asigna labores al hombre y a la mujer previo a la caída. Dice el verso 29, también les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda tierra y todo árbol que tiene fruto de semilla. Esto servirá de alimento. Obviamente tendrían que hacer un trabajo allí. Avanzamos entonces a Génesis 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Y recién vimos la panorámica de la creación del hombre y la mujer. Ahora es como que nos vamos a acercar a la creación particular del hombre y de la mujer, a la formación particular del hombre y la mujer. Se hace más estrecha la visión, ya no es tan amplio, sino que nos va a hablar de cómo, en efecto, Dios creó al hombre y posteriormente creó a la mujer. ¿Sí? Es un enfoque más detallado el que nos proporciona ahora Génesis capítulo 2. Vamos al versículo 7. En adelante dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí estamos viendo de manera particular la formación del hombre. Y hay dos elementos, el polvo y el soplo de vida. Nosotros como congregación estamos allí doctrinalmente. Hay discusión si es tricótomo o dicótomo. Bueno, este es un texto que demuestra que hay dos componentes esenciales en el hombre. El soplo de Dios y el polvo de la tierra donde Dios formó su cuerpo, básicamente. Dice el verso 9, y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Entre el verso 8 y 14 están los detalles del huerto. No los voy a leer, pero sí quiero leer el verso 9. Dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol es importante de cara a lo que estamos compartiendo esta mañana. Verso 15,
el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que, aquí está la tarea asignada, el trabajo no es producto de la maldición del pecado, para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí se le está hablando de manera específica a Adán. Es una responsabilidad para los hombres, ¿no? Esto de cuidar y de cultivar. Y esta responsabilidad, guardando las proporciones, ya no estamos en Edén, ciertamente, tiene absolutamente vigencia para nosotros los hombres hoy. Tenemos este llamado, ¿no?, de ser sustento, de traer sustento también para nuestras casas. Pablo le dice a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento, habían ahí unos hermanos muy espirituales que querían no trabajar más, porque resulta que ellos estaban convencidos de que el Señor venía pronto por su iglesia. Entonces tuvieron la genial idea de no trabajar más y de empezar a andar de casa en casa buscando que los otros hermanos que sí trabajaban los alimentaran. ¿Qué les dijo Pablo en 2 los Tesalonicenses 3:10? Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo es, por lo tanto, no una maldición, sino es una bendición. Producto del pecado, las condiciones del trabajo iban a ser mucho más difíciles. Pero inicialmente el trabajo era una forma que Dios le dio al hombre, y no fue producto del pecado. Y aquí también hay que hacer un contrapunto, ¿no? No podemos hacer del trabajo un Dios. El trabajo es un medio que Dios nos ha dado para sustentarnos, e incluso un trabajo bien hecho, ¿no?, es un trabajo que glorifica a Dios y puede ser también un escenario para que nosotros compartamos el Evangelio. Lutero creo que decía que el zapatero, un buen zapatero cristiano, no va a hacer un mejor trabajo por ponerle cruces a sus zapatos, sino por, en efecto, hacer un buen zapato. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser buenos trabajadores. El verso 16, y el Señor Dios ordenó al hombre, y aquí está esa orden, ¿no? Aquí está la prohibición que Dios le hace en este escenario perfecto. Recordemos, un escenario sin pecado, hermanos, un escenario perfecto. Verso 16, y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma, ciertamente morirás. Una advertencia muy clara para Adán. Recordemos que en este punto estaba solamente Adán. ¿Sí? Solamente Adán. Aquí todavía Eva no aparecía. Por lo tanto, vemos aquí una responsabilidad para nosotros los hombres. Si lo aplicamos a nosotros, tenemos la responsabilidad de conocer la revelación de Dios para así instruir a nuestras esposas, a nuestras familias. ¿Sí? Si hacemos una aplicación de esta realidad de Adán para nosotros hoy. Luego vemos la formación de la mujer en Génesis capítulo 2, versos 18 al 25. Y en el 18 leemos: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Traduce la NBLA. ¿Cómo traduce la Reina Valera? Una ayuda idónea. Esa es la palabra que uno tiene más acá, más registrada, ¿no? Y hay algo particular respecto de este concepto de ayuda idónea. Ningún animal, ni siquiera Dios puede ser ayuda idónea, es decir, de una relación social y emocional íntima e importante. En eso estaba pensando Dios. Dios decide soberana y libremente proveer, esa necesidad de compañerismo al hombre. Esto indica la naturaleza social del hombre. ¿Sí? ¿No es que dice que no es bueno que el hombre esté solo? Entonces Dios soberana y libremente decide crear a Eva. El hombre no vive solo. Su vida encuentra significado completo en la comunidad con otros seres humanos. La vida en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios, quien se ha manifestado desde el principio, no en soledad, sino en Trinidad. Un maravilloso pensamiento teológico, ¿no? Este Dios trino, que se ha amado eternamente, también ahora entiende que como somos hechos a su imagen y semejanza, el hombre necesita de una contraparte, ¿sí? Que también es hecha a la imagen de Dios, como dijimos antes. Ella no fue, esto es interesante, hermanos, para que nosotros lo recordemos, ella no fue de una parte de la cabeza para sobresalir de él, cuando fue creada, ni de los pies para ser pisoteada, sino que de su costado para ser igual a él, de cerca de su corazón para ser querida, dice un comentarista.
verso 21, avancemos al verso 21, perdón, al verso 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Verso 21, entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esa es la formación de la mujer. Nosotros los hombres fuimos creados ¿desde dónde? Desde el polvo y del soplo de Dios. En cambio, la mujer fue creada desde la costilla de Adán. Dios presenta esta nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de la mujer en 3 declaraciones. Primero, reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella también es humana y de la misma materia del hombre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Segundo, Adán le concede identidad propia a la mujer, aceptando la sexualidad diferente que completa y complementa a la humanidad. ¿Se da cuenta? Dios no creó 2 Adanes o 2 Evas. Dios creó un Adán y un Eva, un complemento perfecto al cual no le hacía falta nada más, y hasta el día de hoy no sigue haciendo falta nada más. Hombre y mujer, no hay más. Aceptando la sexualidad diferente, aquí hablando de Eva, ¿no? Aceptando la sexualidad diferente que completa y complementa a la humanidad. Esta cualidad hace posible que la mujer sea compañera del hombre. Tercero, de ser formada del hombre, la mujer es lo más cercano posible al hombre y su mayor compatible. No hay nada más compatible para un hombre que una mujer, desde el diseño original. Vemos con claridad entonces que la mujer fue formada por Dios, pero de una manera diferente al hombre. En el verso 18 leímos esto que es muy importante. No es bueno que el hombre esté solo. Si bien hombre y mujer, como dijimos antes, tienen la imagen de Dios, ¿cierto? Existen diferencias y aquí las comenzamos a ver respecto del propósito con el cual fueron formados. Primera de Timoteo 2:13 reafirma esto, dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Qué dijo Adán al ver a esta mujer? Verso 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Nos está reflejando esta unión íntima, indisoluble, ¿no? Que también nosotros debemos considerar los esposos respecto de nuestras esposas. Y los jóvenes que el día de mañana se van a casar también deben considerar respecto de sus futuras esposas. También el texto adelanta ciertas condiciones para las futuras familias. Verso 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí un comentarista dice que hay 3 principios para un matrimonio feliz. Primero, dejará a su padre y a su madre. Hay una implicación de madurez física y emocional que permite al hombre y a la mujer tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Tomar sus propias decisiones y asumir sus propias responsabilidades. Por eso es necesario que tanto el hombre como la mujer dejen de estar al alero de sus padres. Yo creo que todos hemos conocido lo que pasa cuando se dan esas condiciones, ¿no? Son temas complicados. Bueno, la Biblia lo anticipó desde el Génesis. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces no obedecemos o queremos arreglar las cosas de alguna forma. Segundo, se unirá a su mujer por medio de leyes establecidas y apropiadas. En este caso nosotros lo que practicamos es el matrimonio civil y también el matrimonio religioso. Se le da formalidad y seriedad a esta unión. Esta unión tiene características súper claras, amados hermanos. Es una unión monógama, es decir, un hombre y una mujer, no un hombre y 10 mujeres, ni tampoco al revés. Es un hombre y una mujer. Es heterosexual, es entre un hombre y una mujer. Y 3, es un pacto mutuo. Es un acuerdo mutuo entre un hombre y una mujer. Serán una sola carne, se amarán mutuamente con tal entrega y dedicación hasta que se llegue a confundir sus vidas y sus intereses en un solo propósito. ¿Cuál es este propósito? Glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Los matrimonios que ya llevan más años no llegan a un punto de incluso estar pensando muy similar. ¿Sí?
Y espero que ese pensamiento tenga que ver con la gloria de Cristo. Tratar de cambiar aún el orden de estos principios resulta en una ruptura del plan de Dios y por lo tanto un fracaso para la pareja y para la sociedad. Si se destruye el núcleo de la sociedad que es la familia, vamos a esperar consecuencias como las que ya estamos viendo en nuestra sociedad actual. El matrimonio es una relación íntima que excluye a todos los demás. Si no dejan a los padres habrá problemas. Si no dejan otras relaciones traerá ruptura a la intimidad, dice un comentarista. Vamos al verso 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Podemos ver entonces esta armonía que caracterizó a nuestros padres Adán y Eva y cómo se sientan las bases, ¿no?, de la relación entre un hombre y una mujer en lo que hoy día nosotros conocemos como matrimonios. Si bien no tenemos el detalle específico de la relación, tenemos que ambos fueron hechos a la imagen de Dios, fueron hechos en tiempos distintos, primero Adán, luego Eva, y también de formas distintas, y el texto ya nos muestra ciertos propósitos diferentes respecto de la responsabilidad del hombre y de por qué fue hecha Eva. Estas afirmaciones bíblicas que acabamos de leer condenan las prácticas prevalecientes en la sociedad moderna, dice un comentarista, como el divorcio, las relaciones sexuales casuales, adulterios, concubinatos, relaciones clandestinas, la homosexualidad y la relación de competencia y opresión dentro del matrimonio. El ideal de Dios se concreta en la íntima, abierta, mutua y total aceptación y un continuo y permanente conocimiento del uno al otro que experimentaron Adán y su mujer. Dentro de esta relación ideal es que Dios intenta la procreación de los hijos y el desarrollo de la comunidad. En esta relación no hay lugar para sentimientos negativos ni barreras. La procreación, la vocación y las responsabilidades son compartidas entre el hombre y la mujer y en una dimensión comunitaria, dice Daniel Carro. Esto es el escenario inicial, el escenario original, donde no había aún pecado. Pero aún estos principios, iglesias, sirven y son útiles para nosotros. ¿Qué pasa? Segunda pregunta de nuestra enseñanza esta mañana. ¿Cómo afectó la intromisión del pecado a la familia, al matrimonio? Tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahí está la primera mentira, ¿no? Solo había una prohibición específica. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Qué estamos viendo aquí? La desobediencia de Adán y Eva. Eva es seducida por la mentira de la serpiente, y también le da a su mujer, ¿no?, a Eva. Pero ¿quién es el responsable acá? ¿Quién recibió el mandato inicialmente? Adán, ¿sí? Y había cierta comunicación entre ellos porque Eva sabía, ¿sí? Pero el responsable aquí es el hombre. El responsable de nuestras familias y de su conducción, bien digo, somos nosotros los hombres, amados hermanos. De nuestros hijos, de nuestras esposas. Y eso lo vamos a reafirmar aún en el Nuevo Testamento de manera más clara. Génesis 3, 8 al 24, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí está. No llama a la mujer, llama al hombre. Porque ya hay una responsabilidad que él tenía desde el Génesis. Antes de la intromisión del pecado, se le había asignado responsabilidad y él había fallado a Dios. Él había pecado, así como también lo había hecho Eva. Verso 12, el hombre respondió a la mujer, y aquí empiezan
las acusaciones cruzadas, ¿no? Aquí comienzan las recriminaciones en el relato bíblico que probablemente tú también en alguna oportunidad has visto en tu casa. Esposos con esposas, hermanos con hermanas, ahí en el núcleo familiar. Dígame si esto no suena familiar. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa fue la respuesta de Adán a la pregunta del Señor. El verso 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí, respondió la mujer. Y aquí el Señor a la serpiente le dice: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Comenzamos a ver las consecuencias del pecado. Aquí hay una promesa y una profecía. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Aquí encontramos una promesa y una profecía. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. ¿Sospecha usted quién es ese alguien? Jesucristo. Los llamados padres de la iglesia vieron este versículo como el protoevangelio, una muestra, ¿no?, de la obra de Cristo condensada en esta frase que, como dice el texto, ¿no?, te herirá en la cabeza. Ese es el protoevangelio, un adelanto del evangelio, de lo que sería la obra de Cristo, la consumación final de la redención. Consecuencias para la mujer, verso 16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Las consecuencias para la mujer están directamente relacionadas con su papel de madre y de esposa. El desarrollo y la realización de la maternidad será con dolor y sufrimiento. Como mujer tendrá deseo hacia un marido, quien ejercerá control sobre ella, dice Daniel Carro. Matthew Henry dice: no es de extrañar que nuestros dolores se multipliquen cuando nuestros pecados se multiplican. Él se enseñoreará de ti. Es solo el mandamiento de Dios: esposas, someteos a vuestros maridos. Si el hombre no hubiera pecado, siempre hubiera enseñoreado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y mansedumbre. Pero fue inevitable, o no sé si fue inevitable, pero hubo intromisión de pecado. Esto último que señala el autor, ¿no?, Matthew Henry, son las indicaciones para los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros los hombres tenemos que amar a nuestras esposas, ¿no?, en sabiduría y en amor, hacer esa conducción, no una conducción machista, sino en sabiduría y amor. Y a su vez las mujeres son llamadas a someterse en humildad y mansedumbre. De cierto modo, iglesia, la obra de Cristo nos lleva de vuelta al plan original de Dios respecto del matrimonio y la familia. ¿Sí? Nos está llevando de vuelta a ese principio y aún mejor. En la gracia aún es mejor. Aquí se rompe la igualdad y la mutualidad intentada por Dios en la creación de la pareja. Las relaciones de pareja ya no son ideales. Esta relación distorsionada se traslada luego a todas las esferas de las relaciones sociales. Sigue adelante ahora con las consecuencias para Adán, verso 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. El trabajo ahora será cuesta arriba, porque la tierra ha sido maldita también a causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán vivió en el estado de inocencia y pureza antes del pecado, pero perdió todas las bendiciones cuando escuchó la voz del tentador. Fue arrojado de su posición de administrador del jardín del Edén y condenado a vivir como labrador de la tierra de la cual él había sido tomado. De aquí en adelante tendría que ganar
su sustento con sudor de su frente y saborear la frustración de cultivar la tierra con tanto esfuerzo y ver brotar espinos y cardos. ¿Sí? ¿Usted ha trabajado a veces y las cosas no funcionan como usted esperaba? Verso 20, el hombre le puso por nombre a Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Aquí también muchos teólogos están de acuerdo en que hay... ¿De dónde sacó el Señor la piel para cubrir a Adán y Eva? Tuvo que haber necesariamente un animal muerto, ¿sí? Entonces ahí estaría presente el primer sacrificio para cubrir, en cierto modo, el pecado de Adán y Eva. Sacrificio que sería perfecto en la obra del Señor Jesucristo, de una vez y para siempre. Las medidas que el Señor toma acá, ¿no? Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. No murieron en el acto, pero eventualmente murieron. Perdieron esta comunión directa e íntima con Dios y cosecharon para ellos y para el resto de los seres humanos consecuencias inescapables. Aquí estamos incluidos todos nosotros en las consecuencias del pecado por Adán y Eva. Alguien podría decir, pero eso es injusto. Bueno, también sería injusto que Jesucristo nos redimiera, porque ¿por qué nos va a redimir uno? Bueno, también estamos representados en Él. Y si somos suficientemente honestos, no creo que si nosotros hubiésemos estado en ese caso, lo hubiésemos hecho mejor que Adán y Eva. Por si alguien está ahí, tiene vocación de abogado en su cabeza. Y esto se confirma en el Nuevo Testamento, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Y ahí estamos todos incluidos. Todos los hombres. Porque todos pecaron. No se hace esperar el germen del pecado, la semilla del pecado, en el relato del Antiguo Testamento. Yo solo quiero mencionar algunos casos. El primero de ellos, inmediatamente después de lo que hemos leído, de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, uno mató a su hermano, ¿sí? Producto de la intromisión del pecado, ¿no? ¿Y cuál fue la causa para matar a su hermano? Porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le gustó la ofrenda de Caín. Entonces Caín no le pareció y lo que quiso hacer el hombre fue matar directamente a su hermano. Dice Génesis 4:8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ve la disfunción de la familia? Los hermanos, los directos, no de Adán y Eva, hijos directos, uno matando al otro. Si avanzamos, esto solamente lo voy a mencionar, Abraham negando a Sara, su mujer, como esposa. En Génesis 20:1-18, para salvaguardarse, él dice, no es mi esposa, es mi hermana. ¿Sí? Y Sara, por su parte, ¿no? Como la promesa del Señor se estaba tardando, le dice a Abraham, toma a Agar la esclava para que tengamos hijos. ¿Sí? Como ayudándole a Dios, como que el plan de Dios se estaba retrasando, entonces Sara le dice, toma la esclava para que tengas hijos, y ahí nace Ismael. ¿Se da cuenta? Luego Isaac repite lo mismo que su padre, diciendo que su esposa también es su hermana, en Génesis capítulo 26. ¿Se da cuenta la mentira, los engaños en torno a la familia? Jacob, mira que ahí está Jacob, de su primera esposa Lea, tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. De Bila, sierva de Raquel, tuvo a Adán y a Neftalí. De Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Y por último, de su esposa amada Raquel, tuvo a José y a Benjamín. ¿Y cómo fue la condición inicial, no?
del matrimonio? ¿Dios dijo en alguna parte que el hombre podía tener muchas esposas? No, verso 24, el que leímos antes. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, la poligamia no estaba en el diseño original de Dios. Fue eventualmente permitido por Dios, pero no estaba en el plan original de Dios. No dice el texto que se unirá a sus mujeres, como yo dije antes. Podríamos seguir hablando de poligamia, de concubinatos de los reyes de Israel y otras escenas que ponen de manifiesto el pecado, ¿no? Cómo entró en la humanidad y que rompe absolutamente la armonía que antes habíamos visto en Edén. El pecado en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, provoca desacuerdos, discusiones, quiebres, ofensas, divorcios, problemas con los hijos, y los cristianos hoy no estamos exentos de ello, pues aún queda remanente de pecado en nosotros. Sabemos que quienes nacen de nuevo al oír el Evangelio y han venido en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor, no es que usted nació de nuevo y su vida cambió de la noche a la mañana. No hay un cambio así de agresivo. En algunas cosas Dios decide sacar, ¿sí? Puede ser. Pero en cuanto a lo que dice en relación con nuestras relaciones, hay un cambio que se manifiesta más bien de manera progresiva. No es que ayer me convertí en cristiano y ahora soy el marido perfecto, o tú eres la esposa perfecta, o el padre o el hijo perfecto. No es así. Tenemos mucho que cambiar a la luz de la palabra del Señor. Cuando pensamos en las dinámicas de las cartas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, fueron escritas a creyentes, ¿sí? A creyentes. La mayoría de ellos genuinos cristianos, pero cuando los autores bíblicos les escriben, los exhortan a abandonar ciertas prácticas pecaminosas que aún estaban presentes en ellos. Eso pone en evidencia que esto es progresivo, hermano. De la misma manera, ninguno de los presentes aquí podría decir, no, yo ya lo alcancé. Pastor, yo soy el esposo perfecto, el padre perfecto, la madre perfecta. Ninguno puede, o el hijo perfecto. Solo hay algunos, ¿no?, que caminan perfectamente, haciéndolo todo bien, teniendo rendimientos espirituales perfectos, matrimonios perfectos, familias perfectas, como lo hacían en el tiempo del Señor Jesucristo los fariseos. Ellos lucían así. Ellos lucían así frente a los demás. Ellos andaban perfectamente. Eran admirados por los hombres, pero no por Dios. Porque Dios conocía sus corazones y sus intenciones. El resto de nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza espiritual que debe ser progresivamente santificada, abandonando el pecado pasado y sus costumbres. Costumbres, iglesia, que muchas veces están enquistadas en nosotros porque las hemos venido practicando durante años. Formaron parte de nuestros hábitos, así nos criamos desde niños, con estas costumbres pecaminosas. Están como un quiste. No obstante, no hay quiste de pecado que el poder de Dios no pueda sacar de nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos que andar en un equilibrio justo. Decir que tenemos que progresar en santidad y decir que no van a haber cambios de un día a otro no significa que no vamos a correr en la dirección del cambio. Y ese es nuestro problema muchas veces. Hay esperanza para nosotros, iglesia. Tenemos problemas familiares, discusiones, tenemos desafíos, los que tenemos hijos más pequeños, los que tienen hijos adolescentes, los que tienen hijos ya fuera de casa, tenemos distintos desafíos. No se dé por vencido, hay esperanza. No somos ciertamente los mejores esposos, no eres la mejor esposa, padre, madre, ni hijo, pero si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en el Evangelio, estamos en la pista correcta. Estamos corriendo en la pista correcta. Tenemos que sumar la intención y tenemos que andar en la voluntad de madurar, de crecer. Dios nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, y nos ha dado también, iglesia, todos los medios necesarios para correr en esta dirección. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu. Punto número 3.
cómo debe afectar Cristo a nuestras familias. Ya adelantamos algo de eso, ¿no? Y debido al tiempo quiero que vayamos a textos dirigidos a esposos, padres e hijos que están en el Nuevo Testamento. Y estas indicaciones y correcciones que los autores bíblicos hacen a creyentes del Nuevo Pacto y en consecuencia son absolutamente aplicables para nosotros hoy. En la antesala de uno de estos pasajes vemos en Efesios capítulo 5, versos 18 al 21. Mira que es importante esto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Es fundamental ser lleno del Espíritu. Un texto paralelo en Colosenses dice que seamos llenos de la palabra y los resultados son los mismos de ser llenos del Espíritu. Cuando la palabra se hace vida en nosotros, estamos siendo llenos del Espíritu. Verso 19, hablen ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esto es muy importante. Sométanse unos a otros, todos los creyentes, todas las familias, todos los matrimonios, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. El sometimiento es un valor en vías de extinción y en la cultura en la cual nosotros vivimos hoy es visto como una debilidad. Cristo nos dice lo contrario. Su palabra nos dice lo contrario, nos dice que es un vínculo indispensable para nuestras relaciones. Si queremos vivir para la gloria de Dios, que nuestros matrimonios y criar a nuestros hijos para la gloria de Dios y ser hijos, si tú eres hijo hoy día, para la gloria de Dios, someterse es indispensable. Lo contrario a someterse es rebelarse y es el antivalor que hoy día se aplaude. El revelado más insigne del relato bíblico, Satanás mismo. No estemos imitando a Satanás, amados hermanos. Vamos a decir algunas cosas respecto de las mujeres, solo por orden, no por otra cosa, solo por orden, porque sigue el capítulo 5, verso 22 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Qué significa este sometimiento que la mujer debe tener respecto de su marido? Cuando la mujer, dice un comentarista, me parece que Warren Wiersbe dice, cuando la mujer creyente se somete a Cristo y le permite ser el Señor de su vida, no tiene dificultad en someterse a su esposo. Esto no significa que se convierta en esclava, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Y si ambos viven bajo el señorío de Cristo, solo puede haber armonía. Tener el mando no significa ser un dictador. ¿Escuchó, hermano? Cada uno del otro, ambos para el Señor. Los cónyuges creyentes deben orar juntos y pasar tiempo en la palabra para que conozcan la voluntad de Dios para su vida en forma individual y para su hogar. La mayoría de los conflictos matrimoniales que he tratado como pastor, dice Warren Wiersbe, ha surgido del fracaso del esposo o esposa en someterse a Cristo. ¿Cuándo vienen nuestros conflictos, nuestros problemas en el hogar? Cuando fallamos en someternos a Cristo. Pasar tiempo en su palabra y buscar hacer la voluntad de Dios cada día es el remedio, es el camino que tenemos que andar. ¿Por qué sabemos que este sometimiento no es exclusivo del contexto particular? Alguien podría estar pensando, pero eso lo escribió Pablo hace 2000 años, pastor. Y la sociedad hoy día ha cambiado. La sociedad hoy día es distinta, diría. Bueno, puedo responderle lo siguiente. El verso 23 está basado en la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Verso 23, leámoslo de nuevo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? Pablo establece el sometimiento y lo ancla a la relación que hay de Cristo con su iglesia. El marco de dicho sometimiento, por eso es que tiene aplicación hoy día. ¿Sí? Porque si usted quiere decir que el sometimiento ya no es porque era algo cultural del tiempo, entonces tendríamos que decir que Cristo ya no es cabeza de la iglesia. Y ahí entramos en problemas. Porque hasta aún estaríamos nosotros sin posibilidad de ser redimidos. Y no es accidental que el texto bíblico lo exprese de esta manera, para que nos quede claro que esto aún tiene aplicación para nosotros.
Dicho de otra manera, si queremos sacar el sometimiento que las mujeres deben tener a sus maridos, se hace necesario también sacar la relación de Cristo con su iglesia. Y ninguno de nosotros quiere hacer eso. Ahora, el marco de dicho sometimiento se encuadra en la voluntad revelada de Dios. Amén. Por ejemplo, si el sometimiento que una mujer debe tener a un marido, para eso debe pecar en contra de la voluntad, bueno, el sometimiento tiene sus límites. El sometimiento no es abuso. Tampoco va a implicar, por ejemplo, que una mujer soporte violencia por parte de su esposo. ¿Por qué? Porque recordemos, como dijimos al comienzo, que la mujer está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, mal Dios querrá que una mujer sea abusada o violentada en su hogar por su esposo. Y va a estar violentando la imagen del mismo, ¿se da cuenta? Entonces el sometimiento tiene cierto rango, ¿no? No es sometimiento en cualquier circunstancia o situación, sino que tiene el marco de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ser cabeza no quiere decir ser dictador, dice Warren Wiersbe, sino ejercer con amor la autoridad divina bajo el señorío de Cristo. Pedro a sus destinatarios escribe algo similar, pero en un escenario particular, cuando los maridos son desobedientes a la palabra. Para las mujeres que tienen maridos desobedientes a la palabra o maridos incrédulos, dice Primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. El esposo inconverso no se convertirá por el sermoneo o por el acoso en el hogar. La frase sin palabra no quiere decir sin la palabra de Dios, porque la salvación viene por la palabra, quiere decir sin charla, sin verbosidad. Las esposas creyentes que sermonean a sus esposos solo los alejan más del Señor. En cambio, una conducta, un buen testimonio, es una herramienta que Dios puede querer utilizar para alcanzar a los maridos. Ahora, respecto de los hombres, Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Con su propia vida hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos amando de esta manera a nuestras esposas? Con nuestra propia vida y con la intención o posibilidad de hacerlo hasta la muerte. Dice Warren Wiersbe, la medida del amor de un hombre hacia su esposa no se muestra solo en regalos o palabras, sino en hechos de sacrificio e interés por la felicidad y bienestar de ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado, aquí está hablando de Cristo, ¿no? Por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Verso 28, vemos ahora de vuelta la aplicación a los maridos. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos prevenimos de daños, nadie en su sano juicio se infringe dolor, tenemos también esta misma intención de cuidar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Recuérdelo siempre, amado hermano, como Cristo amó a la iglesia. Verso 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fuimos formados, amados hermanos, como hemos dicho, de maneras distintas. Su palabra tiene orientaciones distintas, tanto para hombres como para mujeres. A nosotros se nos manda ¿qué? A los varones, a amar. ¿Por qué será? Porque Dios sabe que tenemos ciertas dificultades con eso, con la entrega. Por su parte, a las mujeres, ¿a qué se les manda? A someterse a sus maridos. ¿Y eso cuándo empezó? Allá en Edén. Allá en Edén, cuando se generó ese conflicto producto del pecado. Colosenses también nos manda a amar a nuestras esposas, pero el texto agrega algo más. En Colosenses 3:19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperas con ellos. No sean ásperos con ellas.
Los esposos no deben guardar ningún rencor contra su esposa por algo que hizo o dejó de hacer. Una raíz de amargura en el hogar puede dañar la relación conyugal y darle ventaja a Satanás. Los esposos cristianos deben ser abiertos y sinceros el uno con el otro y no esconder sus sentimientos o mentirse uno a otro, hablando la verdad en amor, dice Efesios 4:15. Es una buena manera de resolver las diferencias entre la familia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una regla sabia que debemos seguir si queremos tener un hogar feliz. ¿Se da cuenta? Si no resolvemos, amados hermanos, casados, matrimonios que están acá esta mañana, si no resolvemos hoy las pequeñas grietas que se presentan en nuestras relaciones, mañana se pueden transformar en la razón de una desgracia mayor. Las pequeñas grietas pueden terminar por sacudir los fundamentos de un edificio, por quebrantar los fundamentos de un edificio. Por lo tanto, hoy es tiempo de empezar a vivir esta palabra. No mañana, hoy. Pedro expande esta idea y dice en 1 de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas, dice Pedro. ¿Estamos haciéndolo así, varones? ¿Estamos viviendo de manera comprensiva con nuestras mujeres? ¿Estamos tratándoles como vasos más frágiles? ¿Estamos dándole el honor que ellas tienen como herederas o coherederas, como dice también la Reina Valera, de la gracia del Señor? Y Pedro advierte algo más acá, ¿no? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Así es de importante la relación del hombre con su mujer. Así lo ve Dios. Y así lo debemos ver también nosotros. Finalmente, la relación de los padres con los hijos. ¿Cuántos hijos están acá? Efesios 6, 1-4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Pero por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer? Porque esto es agradable, porque esto es justo, dice el texto. ¿Por qué tengo que obedecer? Se preguntarán muchos jóvenes y adolescentes acá. Bueno, porque esto es justo. Porque es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas una larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. En disciplina e instrucción del Señor. ¿Sí? Los padres tenemos que tener un mayor grado de control que nuestros hijos. ¿Sí? Dice que no los provoquemos a ira, sino que los criemos en disciplina e instrucción. Colosenses 3, 20-21, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. El griego de la palabra todo, usted sabe lo que significa, ¿no? Significa todo, en todo. Padres, sean obedientes, obviamente también aquí entra la cláusula, ¿no? Si el padre le dice anda a robar al supermercado, obviamente ella no. ¿Sí? La cláusula pecaminosa hace la distinción. Porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen otra vez a sus hijos para que no se desalienten. ¿Cuántas veces los padres actuamos de esa manera, no? Y eso provoca desaliento. En lugar de eso tenemos que disciplinar, como dice Efesios, y también tenemos que instruir en el Señor. Una gran responsabilidad que está desde el Génesis para nosotros los hombres. ¿Qué piensan, hermanos? Ya estoy terminando. Si los destinatarios de Pedro y de Pablo hubiesen tenido familias perfectas, relaciones perfectas, ¿habría sido necesario escribir esto? No, ¿por qué les va a escribir de algo que ellos ya hacían bien? Y la pregunta para nosotros, ¿estamos nosotros viviendo de esta manera? ¿Estamos persiguiendo este estándar divino? El Espíritu de Dios lo ha dejado impreso en su palabra para que lo recibamos esta mañana. Para la sociedad y la cultura esto es anacrónico, esto es antigüedad. No obstante, hemos leído la palabra del Señor y en la medida que tú y yo recibamos su impacto y lo incorporemos, veremos con mayor claridad lo beneficioso que es caminar en la voluntad del Señor. Lo beneficioso que es caminar en la voluntad del Señor.
por la gloria de Dios y por nuestro propio bien. Por la gloria de Dios y por nuestro propio bien, iglesia. Lo cierto es que esta idea de predicación la tuve hace mucho, pero en cada tema. Dios permita que pueda más adelante hacer 3 predicaciones de esto. Tanto del estado de Adán en el paraíso, Adán y Eva, luego cuando entra la intromisión del pecado y finalmente en el nuevo pacto. Lo hice hoy en una sola predicación por razones de la temática, pero Dios mediante más adelante vamos a compartir de nuevo esto, pero en 3 predicaciones distintas. El Señor nos ayude, amados hermanos. Amén. Te voy a invitar a que se coloque en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé a cuántos la palabra les habló esta mañana. Y yo quiero estimularte a que en tu lugar tú hables con el Señor y asumas un compromiso con Él. Asuma un compromiso con Él de someter nuestra voluntad a lo que Él nos enseña en su palabra. Amén. No, ninguno de nosotros lo hace todo bien, ninguno de nosotros lo hace todo perfecto, lo dijimos durante la predicación. Pero no tenemos que darnos por vencidos en el sentido de perseguir la voluntad del Señor con toda intención. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que tú ores ahí en tu lugar, cierra tus ojos y hables con el Señor. No es necesario que emitas palabras, puedes hablar ahí en tu intimidad, pedirle al Señor que primero traiga convencimiento sobre esta enseñanza y que nos ayude para que seamos matrimonios, familias, esposos, esposas, padres, hijos, que reflejen la gloria de Cristo. Si hay algún pecado de los que se mencionaron quizás durante el transcurso de esta predicación, también es un buen momento para arrepentirse, para pedirle perdón al Señor y para pedirle la convicción y fuerza necesaria para salir de ese pecado. Si tal vez tú eres controlado por la ira cuando hay discusiones familiares, o si te falta sabiduría para relacionarte con tus hijos, o si estás en un pecado particular, cometiendo un pecado particular de manera constante, del cual no te has arrepentido, puedes hablar con el Señor en este preciso instante, presentarle tu vida, arrepentirte delante de Él, decirle: Señor, no quiero vivir más de esta manera. Si has sido un hijo desobediente, si le ha faltado el respeto a tu padre, a tu madre, Señor, perdóname ese pecado, no era consciente o no había tomado el valor que tú le das, Señor. Si te cuesta obedecer a tus padres, Señor, hazme un hijo obediente, Señor, a mis padres. Hay tantas maneras en que esta palabra se aplica a nuestros corazones, iglesia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos esta mañana. Creo que más de alguno de mis hermanos, hermanas que están en este lugar, está levantando una oración allí en su intimidad, Señor. Yo no le voy a hacer levantar la mano, no lo voy a hacer pasar adelante, pero está levantando una oración sincera delante de ti, que es lo importante. Lo importante es que la oración sea oída por ti, Señor. Si hay arrepentimiento, el arrepentimiento importante es el que se presenta delante de ti de manera genuina, Señor. Si hay conductas, si hay hábitos, Señor, de los cuales tenemos que arrepentirnos, es delante de ti que tenemos que asumir un compromiso, Señor. Y tú, por tu Espíritu y por tu palabra, nos vas a dar la fuerza necesaria para poder enfrentarlo, Señor. Para poder seguir caminando en santidad delante de ti. Padre, aquí estamos. No somos los mejores cristianos, Señor. No somos los mejores creyentes. No somos, Señor, no hay mucho de qué jactarse en nosotros. Pero aquí estamos, Señor, entendiendo tu voluntad revelada en tu palabra. Y una vez más teniendo la firme intención de querer obedecerla, Señor, de querer ponerla por obra. Qué importante es hacerlo en relación a nuestra familia, Señor. Qué importante es hacerlo en relación a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, Señor. Qué importante, Señor, es vivir en tu voluntad, Señor, prescrita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y lo que hoy día vemos como una imposibilidad,
el día de mañana, Señor, podamos empezar a correr allí, Señor. Y gradualmente nuestro corazón y por lo tanto nuestra forma sea cambiada, Señor. Que podamos abandonar hábitos y actitudes pecaminosas, Señor. Y que tu poder, Señor, sea actuando en cada uno de nosotros, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Queremos renunciar a los malos hábitos, Señor. Queremos renunciar a los pecados, Señor, que aún nos asedian, Señor. Queremos vencer la tentación, Señor. Queremos hacerlo y estamos delante de ti en nuestra debilidad, Señor, rogándote, Señor, que tú nos cambies, que tú cambies nuestra mente, Señor, que nuestros pensamientos se sometan a ti, Señor, y que podamos caminar rectamente delante de ti, no perfectamente, pero rectamente delante de ti, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Tal vez muchos lo han intentado en múltiples ocasiones. Tal vez han ido a retiros, han leído libros, Señor, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Tenemos que encontrarnos, Señor, contigo. Tenemos que verte en tu palabra, Señor, para que los cambios sean de verdad cambios que no perecen, sino cambios que quedan, Señor. Y aquí estamos rogándote como iglesia, Señor. Transforma nuestros corazones. Transforma nuestras familias. Inclina, Señor, nuestras vidas hacia ti. Te lo rogamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te bendecimos. Te adoramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, si tal vez hoy hay que hablar con alguien en este lugar. A lo mejor hay diferencias o discusiones entre cónyuges, entre esposos y esposas, o hay situaciones no resueltas. Señor, que hoy día también pueda ser una buena instancia para poder hablarse, Señor, para poder resolver aquello. Quizás aquí hay hijos que tienen que pedir perdón a sus padres. Y también al revés, hay padres que tienen que pedirle perdón a sus hijos. Señor, esta es una buena instancia para que eso suceda, Señor. Te pido, Señor, pongas en nosotros el deseo y la intención de hacerlo. Si estás en esa situación que yo acabo de decir y estás con una persona cercana, tu hijo, tu esposo, yo te invito a que puedas acercarte quizás, a que puedas tomarle la mano quizás y no lo vas a hablar todo ahora, no se va a resolver todo ahora. Pero que esta palabra tenga un impacto real en nosotros. Si alguien quiere acercarse a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, tal vez solo con un gesto, tal vez solo tomarle la mano y hacer una señal delante del Señor, no delante de mí porque yo estoy con los ojos cerrados. O sea, de que esta palabra tiene mucho sentido y que quieres de verdad aplicarla a tu vida. Si estás en familia, si estás con tu esposo, tómale la mano. Si estás con alguien que tú estás cuidando o enseñando, tómale la mano. Señor, aquí estamos. Aquí están nuestras familias. Aquí están nuestros hijos, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos esta mañana nos oigas, Señor. Sabemos que tú nos oyes. Lo veíamos la semana anterior. Obra en nuestro corazón de manera profunda, Señor. Te necesitamos, Señor. A veces hay desesperanza, a veces hay muchas cosas que nos invaden, Señor. Pero tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios que nos ha dado a Cristo, nos ha dado redención. ¿Cuánto más no quieres que caminemos de manera recta delante de ti, Señor? Señor, que las grietas no se transformen, Señor, en desgracia, Señor. Que podamos hoy resolver esas grietas matrimoniales, esas grietas entre hijos e hijas. No demos lugar al diablo.
sino que demos lugar al Espíritu Santo para que Él obre mediante esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, gracias. Padre, gracias. Te bendecimos esta mañana, Señor. Obra en nuestras familias. Obra en nuestra iglesia local. Continúa tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.